Vamos a esperar un cachito que van a venir a sacar porque tengo miedo de o de electrocutarme o matarme acá en el charco. Pero mientras tanto, bueno, yo soy Laura Castro, para los que no me conocen, que me han mandado aproximadamente 50 mails por día de los estudiantes. Les digo, las cuestiones administrativas no las contesto porque si no nos volvemos locos. Este año hubieron problemas de lista como nunca nos había pasado en la coordinación de BCC5, que se debe, bueno, que la generación es más grande, tuvieron inscripciones tardías, hasta todavía siguen inscribiéndose personas, y este curso, como ustedes saben, tienen actividades obligatorias, entonces algunas actividades obligatorias ya habían comenzado la primera semana, con lo cual todos los que se cambiaron de grupo, no sé qué, no sé cuánto, estaban como muy nerviosos de que no les tocaran esas actividades. Y bueno, pero tranquilícense que bueno, como yo al final les ponía en el EVA toda la información que podía. Los que no quedaron en un grupo de fisiología van a bioquímica y hablan con su docente, que a partir de hoy ven al docente de grupo o se comunican por EVA, y si no están en un seminario se incorporan a un seminario, ¿tá? No se pongan nerviosos, que así es como vamos a funcionar y va a salir todo bien. Nadie se va a quedar sin posibilidad de preparar un seminario o de participar en un práctico, ¿está? Bueno, a ver si desde acá, porque... Ah, perfecto. ¿Qué está? ¿Se ve con foco? Porque yo lo veo medio raro. ¿Está bien? ¿Está bien enfocado? ¿Sí? Bueno, entonces yo te voy a cambiar los lentes, porque yo lo veo medio mal, pero... Déjenme un piquito. No se ve bien la cara al revés. ¿Por qué apagar la luz? Porque el otro día creo que Bueno, esto es la capacidad de la resiliencia, la capacidad de adaptarse a todas las formas de dar clase. Bueno, vamos a hablar de metabolismo del nitrógeno, proteico y destinos del nitrógeno, como ven, el título que le pusimos a la charla de hoy. Vieron esto en general, vieron que los temas de bioquímica de este curso, nosotros le pusimos varios libros, porque en realidad no hay un solo libro para todos estos temas. Inclusive varios de estos temas los pueden ver en los libros de fisiología, vieron todos los de digestivo, están muy bien en los libros de fisiología. Y este tema en particular está en cualquiera de los libros de bioquímica, incluido en los libros que usaron para biología celular. O sea que si alguno tiene un Leninger, un Strayer, un Boet, cualquiera de ellos, les sirve para estos temas, ¿está? Bien. Entonces, como vamos a hablar del metabolismo proteico del destino del nitrógeno, en nuestro esquema inicial ven que tenemos a los aminoácidos siendo el centro de este esquema y de la clase en particular, ¿verdad? Los aminoácidos que están formando en su mayor parte las proteínas constituyentes de todas las células. Este pool de aminoácidos que decíamos la mayor parte va a estar en las proteínas. Estas proteínas están en constante recambio, ¿verdad? Dentro de las proteínas, ya sean estructurales, enzimas, todas las proteínas tienen una vida media diferente y siempre estamos sintetizando y degradando proteínas. Por eso es que tenemos una entrada y salida a este pool de aminoácidos libres provenientes de las proteínas tisulares. A su vez, este pool de aminoácidos o pozo de aminoácidos se rellena con proteínas que vienen de la dieta.
como ya vimos en este curso. De estos aminoácidos, además de irse a formar y recambiar las proteínas tisulares, algunos de ellos abandonan este pool para convertirse en otros productos metabólicos que tienen mucha importancia, como por ejemplo las bases nitrogenadas, las purinas y pirimidinas, que forman parte, ¿verdad?, de los ácidos desoxirribonucleico y el ADN y el ARN, ¿verdad?, y de coenzimas de oxidorreducción. También los aminoácidos son precursores de compuestos como las porfirinas. El otro día que vieron cuando vieron la clase de secreción biliar, habrán visto que el grupo hemo, que cuando se cataboliza da origen a la bilirrubina, pero también habrán visto algo de la síntesis del grupo hemo, que esa estructura compleja de las porfirinas en realidad proviene de dos compuestos que ustedes conocen. Uno es un intermediario del ciclo de Krebs, el succinil-CoA, y el otro es la glicina, que es un aminoácido. O sea, a partir de aminoácidos como la glicina, entonces sintetizamos porfirinas. También a partir de aminoácidos sintetizamos neurotransmisores, como dice ahí la adrenalina, la dopamina, noradrenalina y otros, ¿verdad? Y también a partir de los aminoácidos podemos dar origen a otras moléculas que pueden tener función energética, como es la glucosa, ¿verdad? El esqueleto carbonado de algunos aminoácidos durante su oxidación rinde o piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs, y por lo tanto puede dar origen a la glucosa a nivel del hígado, ¿verdad?, en las reacciones de la gluconeogénesis, o aquellos aminoácidos cuyo esqueleto carbonado se oxida para dar acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A, puede entonces dar origen a la formación de triglicéridos. Esta es una salida importante entonces del pool de aminoácidos. ¿Y cómo eliminamos, qué parte de este pool de aminoácidos produce compuestos que se eliminan? Bueno, a través de la orina vamos a encontrar compuestos del metabolismo del nitrógeno terminales, ¿tá?, como es el amonio, el ácido úrico y la urea, ¿tá? También vamos a encontrar en las materias fecales, ¿verdad?, en las heces, productos, parte de aminoácidos y de proteínas que van a estar producto de la descamación del epitelio intestinal, y lo mismo en la descamación de los epitelios de la piel, ¿verdad? Y también perdemos parte de los componentes del nitrógeno proveniente de los aminoácidos. Bueno, esto simplemente recordar la estructura general de los aminoácidos para ver de qué estamos hablando cuando hablamos del nitrógeno de los aminoácidos, ¿verdad? Tenemos el carbono alfa, el carboxilo y el grupo amino de los aminoácidos. ¿Y qué es lo que decíamos de los productos terminales del nitrógeno? Van a provenir todos entonces del grupo amino, y es este grupo, ¿verdad?, el que puede dar, como decíamos, durante la oxidación, el carbono alfa, el grupo R y el carboxilo, o puede dar intermediarios del ciclo de Krebs o acetilcoenzima A, y entonces tendremos aminoácidos gluconeogénicos o aminoácidos cetogénicos. Decíamos que a partir de los aminoácidos podíamos obtener productos con funciones especiales, como las bases nitrogenadas. Ven, todos estos nitrógenos de las bases nitrogenadas provienen de aminoácidos, o del NAD, de esta coenzima de oxidorreducción, también está formada a partir de aminoácidos. Bien, entonces veíamos que teníamos los aminoácidos, entradas a ese pool de aminoácidos y salidas a ese pool de aminoácidos. Entonces podemos plantear
lo que se conoce como balance nitrogenado, ¿verdad? Hablamos de balance nitrogenado, la diferencia entre lo que entra de nitrógeno a ese pool de aminoácidos y lo que sale. Entonces, para cualquiera de nosotros adultos, el balance nitrogenado normal sería 0. O sea, tendremos que tener la misma cantidad de lo que entra, ¿sí? Es lo que tiene que salir de ese nitrógeno. ¿En qué situaciones normales hay un balance nitrogenado positivo? Bueno, cuando las entradas son mayor que las salidas. Y eso ocurre durante la etapa de crecimiento, ¿verdad? Durante la niñez, cuando el individuo está creciendo, tiene que ser mayor la entrada que la salida del nitrógeno al organismo. Y luego en periodos durante el embarazo, ¿verdad? Que también ahí la entrada tiene que ser mayor que la salida al pool de nitrógeno. El balance nitrogenado negativo, es decir, que las pérdidas sean mayor que las entradas, se considera patológico. ¿Tá? Y esto puede ocurrir en situaciones patológicas propiamente dichas, como puede ser en un paciente que está politraumatizado, ¿verdad? Un gran quemado donde hay pérdida de masa muscular severa, entonces se produce una pérdida de nitrógeno mayor de la entrada, y eso uno lo tiene que considerar en el momento de planificar, ¿verdad?, la nutrición de ese paciente. ¿En qué condiciones en una situación de un adulto normal puede llegar a tener un balance nitrogenado negativo? Bueno, cuando tenemos una dieta carente o muy pobre de aminoácidos esenciales. Recuerden que de los 20 aminoácidos, nosotros somos capaces de sintetizar, nuestro metabolismo, ¿verdad?, es capaz de sintetizar 11 de esos 20 aminoácidos. Y los otros 9 los tenemos que ingerir de la dieta. Tiene que haber un balance de todos los aminoácidos para que se sinteticen las proteínas correctas. Si nosotros tenemos una dieta pobre en aminoácidos esenciales, se va a generar un balance nitrogenado negativo, ¿verdad? Se va a perder nitrógeno de aminoácidos que podemos sintetizar, porque las proteínas van a tener el factor limitante para la síntesis de proteínas va a ser la entrada de aminoácidos esenciales, ¿tá? Por eso las dietas veganas, ojo, tienen que ser súper balanceadas, ¿verdad? Hay que contribuir con un montón de alimentos de origen vegetal para poder llegar a contribuir con los aminoácidos esenciales, que en los que somos carnívoros, comiendo un churrasquito nomás lo cubrimos, ¿verdad? Bien. Bueno, y después en casos, sin ser una dieta vegana, ¿verdad?, en casos de desnutrición severa también se ve un balance nitrogenado negativo. Bien, entonces decíamos, ¿y cuáles son los productos de excreción del nitrógeno? Los productos de excreción del nitrógeno que provienen del grupo amino van a ser el amonio, tal cual, ¿verdad? El amonio, el grupo amino cuando se pierde como ion amonio, que en realidad el amonio es la forma ácida del amoníaco, ¿verdad? El amoníaco es NH3, que sería la base conjugada, que va a estar en equilibrio con el ácido conjugado, que es el NH4 o ion amonio. ¿Está? A pH fisiológico, la forma que predomina de ese ácido-base es el amonio. ¿Por qué? Porque el pK es alrededor de 9,3. Entonces a pH 7,4, que es el pH del medio interno, la mayor parte, decíamos, del par ácido-base amoníaco-amonio va a estar en forma de ion amonio. Otra forma de excreción del nitrógeno es la urea. Como ven, la urea está formada por un carbonilo, tiene un carbono al que se unen dos aminos, ¿verdad? Este carbonilo con dos aminos. O sea que por cada molécula de urea yo estoy perdiendo 2 nitrógenos provenientes de los aminoácidos. Y otra forma de producto metabólico final que excretamos es el ácido úrico, que proviene no de los aminoácidos directamente, sino del catabolismo de las purinas, ¿verdad? Nosotros, desde el punto de vista cuantitativo,
la mayor cantidad de producto de excreción final que eliminamos es la urea en la orina, y por eso somos animales ureotélicos. Los animales que eliminan la mayor parte del nitrógeno como ácido úrico se denominan uricotélicos, que son las aves y los reptiles, y aquellos que eliminan la mayor parte del nitrógeno en forma de amonio son los animales amoniotélicos, que son la mayor parte de los vertebrados acuáticos. Bien. Entonces acá están los productos de excreción nitrogenados en la orina del humano. Como decíamos, el más abundante es la urea, que se calcula que excretamos entre 12.000 y 20.000 miligramos por día, o sea, entre 12 y 20 gramos por día de urea. Ven que la variación es amplia y esto va a depender de la dieta, ¿verdad? Y del estado metabólico. Después, en menor cantidad, excretamos amonio, entre 140 y 1500 miligramos por día, que también esa variación depende de la dieta y del estado ácido-base de la persona, como vamos a ver a lo largo de este curso. En mucho menor cantidad excretamos ácido úrico, entre 250 y 700 miligramos por día. El ácido úrico es mucho menos soluble en agua, ¿verdad? De hecho, si aumenta mucho la concentración de ácido úrico en la orina, se formarían cristales y precipitarían, ¿verdad? Cristales de urato. Y otro producto que tiene nitrógeno que aparece en la orina, que también proviene de metabolismo aminocídico, es un producto que proviene del músculo, que es la creatinina, ¿tá? Que proviene del catabolismo del creatinfosfato que se produce en el músculo como forma de almacenamiento de energía, como ustedes ya saben. Bueno, entonces, decíamos que de ese pool de aminoácidos, una parte de la entrada al pool viene de la dieta, pero otra parte de la entrada del pool de aminoácidos proviene del recambio proteico. Y yo le nombré que todas las proteínas, ¿verdad?, están en constante síntesis y degradación. Entonces se puede medir lo que se llama la vida media de una proteína, que sería el tiempo en que la concentración de proteína disminuye a la mitad. Desde que se sintetiza, disminuye a la mitad. Entonces tenemos proteínas con distinta vida media. Si las proteínas estructurales, por ejemplo, los citocromos de la cadena respiratoria, tienen una vida media larga, mientras que proteínas que son reguladoras, como las enzimas, tienen una vida media más corta. Las inmunoglobulinas también tienen una vida media corta. Bien. Entonces la vida media de las proteínas varía según el tipo de proteína que sea, la función que tenga, y también factores hormonales pueden regular o variar esa vida media de las proteínas. Así, por ejemplo, que la acción de los glucocorticoides, ¿verdad?, el cortisol, el glucagón, la hormona tiroidea, disminuye la vida media de proteínas, ¿sí?, mientras que la insulina tiende a aumentar la vida media de determinadas proteínas, por ejemplo las proteínas musculares. ¿Y por qué es que las proteínas están en constante recambio? Bueno, por un lado puede ser, como decíamos en el caso de enzimas, para regular la actividad enzimática, ¿verdad? Una enzima, una vía metabólica puede estar activa o inactiva dependiendo si hay menos o más cantidad de enzima de esa vía, ¿verdad? Eso es una forma de regulación de una vía metabólica. Además, las proteínas musculares se van a estar recambiando porque parte de esos aminoácidos, en particular en el caso del músculo, los aminoácidos ramificados se utilizan para obtener energía en el propio músculo, ¿tá? O sea, como aporte energético se pueden utilizar esos aminoácidos. Y otra parte de las proteínas se degradan porque las proteínas, así como todo el resto de los componentes de las macromoléculas celulares,
están expuestas a distintas moléculas oxidantes que se producen durante el metabolismo normal, ¿verdad? Especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, como el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, ¿sí? Y estos oxidantes atacan distintos grupos de los aminoácidos y modifican esos aminoácidos oxidándolos. Entonces se producen proteínas oxidadas que cambian su estructura y por lo tanto cambian la función. Entonces esas proteínas que cambian la función, que incluso pueden formar agregados para que el metabolismo y las funciones de las proteínas, sean estructurales o no, puedan seguir siendo las adecuadas, tenemos sistemas que recambian esas proteínas, ¿verdad? Que se dañaron, ¿verdad? Entonces, para evitar con el acúmulo de esas proteínas anormales o envejecidas, es que esas proteínas se están recambiando. Sí, pase. No, todo bien. Yo sigo acá, no pasa nada. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de degradación de las proteínas de las proteínas? Bueno, de las proteínas tenemos de las proteínas de la dieta y de las proteínas celulares. De las proteínas de la dieta ya lo vieron en este curso, ¿verdad? Recuerden que hay proteasas sintetizadas y que en general estas proteasas que son sintetizadas ya sea por el estómago o por el páncreas, se sintetizan todas como simógenos inactivos. O sea, tienen en común eso, que se sintetizan como simógenos inactivos y que se van a activar en la luz del órgano donde actúan, ya sea en el estómago o en el duodeno. Y que tenemos muchas proteasas, recuerden, porque es imposible que haya una sola, ¿verdad?, enzima que pueda reconocer en su sitio activo todos los enlaces peptídicos distintos que aparecen en las proteínas, ¿tá? Entonces tenemos distintas proteasas que van a cortar enlaces peptídicos entre distintos grupos de aminoácidos. Y luego tenemos las proteasas celulares que se van a encargar del recambio proteico que estábamos hablando y que están asociadas a distintas estructuras celulares. Bueno, entonces podemos clasificar esas proteasas en catepsinas, que son las proteasas que se encuentran en los lisosomas, ¿tá? Esas catepsinas van a actuar a nivel de los lisosomas, que son organelos membranosos, que y su actividad máxima está pH acídico, ¿verdad? El lisosoma, el pH intralisosomal es un pH ácido. Son todas proteasas de cisteínas. Tenemos también otro tipo de proteasas que son las caspasas, que cumplen una función muy diferente a las proteasas lisosomales, ¿verdad? Las caspasas también son proteasas de cisteínas, pero actúan durante la apoptosis, es decir, durante la muerte celular programada, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de señal a la célula, que ya puede ser que venga del medio extracelular o intracelular, se desencadena una respuesta de muerte celular en el cual se activan estas proteasas denominadas caspasas, que como decíamos son también cisteín proteasas, y van a degradar, entonces van a llevar a la degradación de distintas proteínas intracelulares que determinan la muerte celular. Tenemos metaloproteinasas de matriz que requieren de zinc para su actividad. Estas metaloproteinasas de matriz se encargan de la degradación de proteínas de la matriz extracelular. Luego tenemos proteasas que conforman un complejo macromolecular denominado proteosoma. El proteosoma se encarga del recambio de las proteínas envejecidas de la célula a nivel del citosol. Se caracteriza, como decíamos, por ser un complejo macromolecular, y las proteínas que van a ser degradadas por el proteosoma se marcan, la célula las marca con una proteína pequeña que está muy conservada entre las especies, que se denomina ubiquitina. Entonces, cuando hay una proteína oxidada, esa proteína va a ser marcada por la ubiquitina
y esa proteína así marcada va a ser entonces degradada por vía proteosomal. Tenemos también proteasas de serina, que son las proteasas que vimos en la digestión y en la coagulación sanguínea. O sea, se caracterizan por ser proteasas que se secretan como simógenos inactivos, decíamos, y se activan en el sitio donde tienen que activarse, donde ocurre la digestión o la coagulación, y se van activando en cascada. Bueno. Entonces, durante el recambio proteico de las proteínas celulares, va a ocurrir fundamentalmente, las proteínas intracelulares, va a ocurrir fundamentalmente por dos procesos. Una es la vía lisosomal y otra es la vía del proteosoma, ¿verdad? La vía lisosomal está representada en este esquema. Ven que la vía lisosomal es común para la fagocitosis de microorganismos, por ejemplo bacterias, para la endocitosis de pequeñas proteínas, o para la fagocitosis de los propios organelos, que es lo que se denomina autofagia. ¿Tá? Entonces, esta vía comparte en que se forma una vesícula, que para el caso de la fagocitosis o de la endocitosis, la membrana que forma esa vesícula es la membrana plasmática. Esa vesícula se va a unir o fusionar con el lisosoma y ahí se forma el lisosoma secundario y se activan entonces las proteasas lisosomales y se produce la degradación proteica. En el caso de la autofagia, ¿cuándo ocurre la autofagia? Bueno, cuando hay una condición de ayuno metabólico en la célula, ¿verdad? Cuando la célula está expuesta en un medio donde hay pocos nutrientes, una forma que tienen de recurrir las células es utilizar organelos que tiene de más para esa situación metabólica. Entonces acá está representada la autofagia de una mitocondria. En ese caso entonces la membrana que recubre este organelo proviene del retículo endoplásmico, se forma la vesícula de autofagia y ahí entonces se fusiona con el lisosoma y se forma el lisosoma secundario, y el mecanismo similar para los procesos de fagocitosis. Y luego decíamos, para las proteínas solubles del citoplasma, se produce entonces la degradación proteica por el mecanismo del proteosoma. Decíamos, las proteínas que van a ser degradadas entonces por el proteosoma son marcadas cuando esa proteína se oxida o se modifica por alguna en su estructura, ¿verdad? En su estructura secundaria o terciaria, se exponen lisinas donde se le une esta otra proteína que decíamos es una proteína pequeña de 76 aminoácidos, que se va a unir a estos grupos de lisina por medio de enlaces covalentes y se forma entonces una proteína ubiquitinada. En general se unen varias moléculas de ubiquitina a la proteína marcada. Entonces la proteína poliubiquitinada es reconocida por el proteosoma al pasar por este complejo macromolecular. Va a ser degradada esa proteína y los aminoácidos entonces van a formar parte, decíamos, de esta poza de aminoácidos que serán reutilizados, transformados en otros productos metabólicos o utilizados como combustible. Bueno, entonces el resultado de esta degradación proteica, del recambio proteico normal, decíamos, los aminoácidos se van a oxidar completamente, se van a utilizar para la resíntesis de proteínas o se van a transformar en precursores de otras moléculas, como puede ser la glucosa, ácidos grasos u otros compuestos que contengan nitrógeno. Bueno, esto es un esquema sacado de otro libro que más o menos dice lo mismo, ¿verdad? De los aminoácidos entonces que forman parte de este pool.
que va a estar entonces en equilibrio con las proteínas de nuestro organismo, que la entrada al pool también viene de las proteínas de la dieta. Esos aminoácidos entonces o van a dar origen a proteínas, a compuestos que contienen nitrógeno, o se van a oxidar, ya sea para dar acetilcoenzima A y oxidarse totalmente, o dar triglicéridos, o aminoácidos que rinden intermediarios del ciclo de Krebs o de piruvato y por lo tanto pueden llegar a dar glucosa. Muchas gracias. Y entonces hablamos de aminoácidos gluconeogénicos. Bien, y como ven acá, en este proceso para dar energía, triglicéridos o glucosa, se pierde el grupo amino, ¿verdad? Porque de los aminoácidos lo que se utiliza para obtener energía, glucosa o triglicéridos, es el esqueleto carbonado. Entonces el grupo amino de los aminoácidos, decíamos, en el humano lo vamos a excretar de más de una forma, pero mayoritariamente lo vamos a excretar en forma de urea. Bien. ¿Qué es lo que está representado acá, verdad? Decíamos de los aminoácidos, el esqueleto carbonado, se puede... los cetoácidos que forman el esqueleto carbonado de los aminoácidos van a dar intermediarios del ciclo de Krebs, y en ese caso pueden llegar a dar glucosa o acetilcoenzima A, y en ese caso pueden dar triglicéridos o cuerpos cetónicos. Mientras que el grupo amino, decíamos, va a dar origen a un producto metabólico terminal, que es la urea. La urea se produce en el hepatocito, o sea, las células encargadas de producir la urea son los hepatocitos, y luego la urea circula en el plasma y va a ser captada por las células renales y se va a excretar en la orina, ¿verdad? El proceso por el cual se produce la urea, ven que se llama ciclo de la urea, o sea, ocurre a través de una serie de reacciones de forma cíclica, que los intermediarios no se pierden, sino se van llenando. Se libera la urea, que es el producto metabólico terminal, y como ven, acá aparece otro ciclo que ustedes ya conocen, que es el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y ven que estos dos ciclos se unen por algunos intermediarios comunes, que vamos a ir viendo ahora. Bien, entonces vamos a ir viendo cómo se forma la urea, ¿verdad? Este proceso metabólico tan importante que produce este producto metabólico terminal, que no es tóxico. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos eliminar la mayor parte de nuestro nitrógeno como amoníaco o amonio? Bueno, porque estos compuestos son muy tóxicos, en particular para el sistema nervioso central, ¿tá? Entonces, el primer paso para la formación de urea consiste en la pérdida del grupo amino de los aminoácidos o desaminación. Lo de arriba, acá arriba dice, uno de los mecanismos de la desaminación es la transaminación, ¿tá? La transaminación entonces está catalizada por un grupo de enzimas que se denominan transaminasas o aminotransferasas, en la cual participa un aminoácido y un cetoácido. Entonces, en estas enzimas se transfiere el grupo amino del aminoácido al cetoácido para dar el aminoácido correspondiente de este cetoácido, y este aminoácido se transforma en el cetoácido correspondiente de él. ¿Tá? Como ven, las flechitas tienen flechitas para los dos lados, es decir, tienen doble flecha, lo que significa que son reacciones reversibles. Estas reacciones catalizadas por las aminotransferasas entonces catalizan la transaminación tanto en las reacciones de catabolismo de los aminoácidos como de síntesis de los aminoácidos. Entonces, algunas características de estas
enzimas es que la mayoría de las aminotransferasas usan como pareja receptora al glutamato y su cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato. En menor medida al oxalacetato, que es el cetoácido del aspartato, y también a la pareja piruvato-alanina. El glutamato o ácido glutámico va a ser el principal dador de grupos aminos en los productos de biosíntesis y catabolismo de los aminoácidos. Vamos a ver que tiene un rol central en el metabolismo de los aminoácidos. Y de los 20 aminoácidos, todos sufren reacciones de transaminación, excepto la lisina y la treonina. Bueno, entonces acá vemos el ejemplo de una de estas transaminasas, en el cual tenemos a la pareja estrella, decíamos, que está formada por el glutamato y el alfa-cetoglutarato, que es el cetoácido del glutamato, que además ustedes lo conocen porque es un intermediario también del ciclo de Krebs, ¿verdad? Ven que la diferencia entre el glutamato y el alfa-cetoglutarato es justamente que este es un cetoácido y este es un aminoácido. Entonces, estas enzimas, las aminotransferasas, catalizan entonces la transferencia del grupo amino de este aminoácido al alfa-cetoglutarato, que se transforma en glutamato, y este aminoácido quedó transformado en el cetoácido correspondiente. Estas enzimas tienen en su sitio activo un cofactor que es indispensable, que es el piridoxalfosfato, que es un derivado de la vitamina B6. Y ya conocieron algunas de las funciones de las vitaminas. Bien, entonces acá tenemos con mayor detalle una reacción catalizada por una de estas aminotransferasas, que es la glutamato oxalacetato aminotransferasa. Entonces participa el glutamato y su cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, y la otra pareja que participa en esta reacción es el oxalacetato y el aspartato. Entonces acá se muestra la transferencia, por ejemplo, del grupo amino del glutamato hacia el oxalacetato para dar aspartato y alfa-cetoglutarato, y se muestra que el piridoxalfosfato, que está unido a la enzima, participa en la reacción justamente en la transferencia de ese grupo amino. Bien. Acá tenemos otra de las aminotransferasas que decíamos que era de las más abundantes, que es la que utiliza alanina y alfa-cetoglutarato. La alanina, alfa-cetoglutarato, aminotransferasa. Entonces acá el par que participa en la reacción de transaminación del alfa-cetoglutarato para dar glutamato está formado por la alanina y su cetoácido, que es el piruvato. Bueno, y habitualmente estas reacciones de transaminación pueden estar acopladas, o sea, ocurren conjuntamente una aminotransferasa con otra. Por ejemplo, acá se muestra la transaminación, entonces, de la alanina para dar piruvato, el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato, y el glutamato transfiere el grupo amino al oxalacetato para dar aspartato y se forma de nuevo el alfa-cetoglutarato. Estas reacciones pueden ocurrir en forma acoplada. Bien, y este tipo de reacciones son muy importantes en interrelaciones metabólicas entre los distintos tejidos. Por ejemplo, en el músculo esquelético, durante la contracción muscular anaeróbica, ¿verdad? El músculo tiene que consumir glucosa, porque es el único sustrato del cual podemos obtener energía en forma anaeróbica. Entonces, el músculo va a obtener energía en forma de la glucólisis y va a oxidar la glucosa hasta piruvato. El piruvato en el músculo se transamina por acción de la alanina aminotransferasa
utilizando como dador de amino, ¿verdad?, al glutamato, que va a dar alfa-cetoglutarato, intermediario del ciclo de Krebs. Y alanina. La alanina, este aminoácido pequeño, se libera de las células musculares, viaja en el plasma y es captado por los hepatocitos. ¿Qué le pasa a la alanina en el hígado? Bueno, sufre una reacción de transaminación para dar piruvato y nuevamente glutamato. El piruvato puede transformarse en glucosa en el hígado y no en el músculo. ¿Por qué? Porque en el hígado están las enzimas de la neoglucogénesis. Entonces el hígado vuelve a sintetizar glucosa a partir de ese piruvato que provenía de la alanina del músculo, y el hígado además tiene la capacidad de liberar glucosa, ¿verdad? Porque tiene la glucosa 6-fosfatasa, que es capaz entonces de ceder glucosa libre al plasma. Y entonces tenemos nuevamente glucosa en el plasma que puede ser utilizada por el músculo para la contracción muscular. Entonces acá tenemos un ejemplo de una interrelación metabólica entre dos tejidos, y este es el conocido ciclo de la glucosa-alanina entre el músculo y el hígado. Bien, entonces vimos el primer paso de las reacciones de desaminación, que eran las reacciones de transaminación. Y luego tenemos otro tipo de reacciones de desaminación, que es la desaminación oxidativa. Y esto ocurre en particular para un aminoácido que es el glutamato. Y ocurre en particular además, no solo es una reacción particular porque es para el glutamato, sino que es órgano específica. Esta reacción ocurre en el hígado, ¿verdad? Las reacciones de transaminación ocurren en todos los tejidos, mientras que la desaminación oxidativa del glutamato ocurre en el hígado. Entonces, en el hígado, en particular en las mitocondrias de los hepatocitos, existe esta enzima que es la glutamato deshidrogenasa, que entonces lleva, la reacción que cataliza es la desaminación del glutamato, produciendo alfa-cetoglutarato y NAD-fosfato reducido. Se libera entonces el grupo amino, se produce alfa-cetoglutarato y NAD-fosfato reducido. Esta reacción también es una reacción reversible, ¿tá? O sea, puede ocurrir la desaminación del glutamato o la formación de glutamato a partir de alfa-cetoglutarato, según estemos degradando o sintetizando aminoácidos, ¿tá? Y esto depende, entre otras cosas, de esta regulación, de que vaya para un lado o para el otro, porque esta es una enzima que está regulada por regulación alostérica, dependiendo de la carga energética, ¿verdad? Si la carga energética es alta, entonces se inhibe la degradación del glutamato hacia alfa-cetoglutarato, o sea, la oxidación del glutamato hacia alfa-cetoglutarato, y si la carga energética es baja, aumenta la ADP, se estimula entonces la degradación de glutamato hacia alfa-cetoglutarato para obtener energía de esa forma a partir del glutamato. Bien. Y después, ¿qué otra forma tenemos de eliminar grupos amino que se estén produciendo en los tejidos? Es a través de la formación de glutamina en los tejidos extrahepáticos, ¿verdad? Este es el glutamato, como estuvimos viendo. El glutamato es capaz de captar un grupo amino para formar este otro aminoácido. Ven, en el carboxilo terminal del grupo R del glutamato, se puede aminar, tomar ese grupo amino por acción de una enzima que es la glutamina sintetasa. ¿Tá? Es una enzima que consume energía para generar este enlace covalente. ¿Tá? Entonces la glutamina, así formada, por ejemplo, en las células musculares o en las células intestinales, circula en el plasma hasta el hígado,
donde va a ser captada por los hepatocitos, y los hepatocitos tienen otra enzima que es la glutaminasa, que provoca la desaminación de este grupo, es decir, cataliza entonces la hidrólisis de este grupo para obtener glutamato y amonio. ¿Ah? Bien. Entonces, esto estuvimos diciendo, está esquematizado aquí, esto que está representado acá, miren, en esta figura sacada del Leniker. Acá está representado lo que sería un hepatocito, acá dice aminoácidos provenientes de las proteínas de la dieta, alanina que proviene del músculo, glutamina que proviene del músculo u otros tejidos. Todas estas entradas de aminoácidos llegan hacia el hepatocito. Entonces, los aminoácidos de la dieta o de las proteínas del propio hepatocito, por reacciones de transaminación, van a rendir glutamato. La alanina que proviene del músculo, por reacciones de transaminación, también nos va a dar glutamato y piruvato, como vimos, que puede dar lugar a glucosa y volver al músculo. La glutamina que proviene del músculo y de otros tejidos, decíamos, va a sufrir en el hígado la acción de la glutaminasa y por lo tanto también vamos a obtener glutamato. ¿Está? Y el glutamato se puede examinar por acción de la glutamato deshidrogenasa para formar amonio en el hepatocito. En el hepatocito, entonces, este amonio va a dar origen a uno de los nitrógenos de la urea, ¿verdad? Vamos a eliminar ese amonio que proviene del glutamato y, en definitiva, de todos los otros aminoácidos, ¿sí?, en forma de urea. Entonces, decíamos, ¿por qué vamos a formar urea? Bueno, porque el amoníaco y el amonio, que decíamos que están en equilibrio, son tóxicos. En particular, todavía el amoníaco es más tóxico que el amonio, porque el amoníaco, el NH3, no tiene carga, entonces es muy liposoluble y atraviesa rápidamente las membranas plasmáticas de todas las células, y en particular es muy tóxico para el sistema nervioso central. Entonces, por acción, decíamos, combinado de la glutamina sintasa, la acción de las transaminasas y de la glutamato deshidrogenasa, vamos a hacer que el grupo amino de todos los aminoácidos vaya terminando, ¿verdad?, en el hígado, y que el hígado entonces transforme ese grupo amino en un compuesto no tóxico como es la urea. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Entonces, por acción combinada de las aminotransferasas y la glutamato deshidrogenasa, todos los aminoácidos van a ceder el grupo amino para dar amonio, que va a formar, decíamos, uno de los nitrógenos de la urea. Bueno, entonces, a nivel del hepatocito, decíamos, todos los aminoácidos van a terminar rindiendo glutamato, que se va a desaminar para dar amonio. Y el amonio, entonces, decíamos, va a formar urea por una serie de reacciones que ocurren en este ciclo. Y fíjense que antes de entrar en el ciclo se forma un compuesto que es el carbamoil fosfato. Es decir, primero hay una reacción de fijación del amonio en un compuesto orgánico que es el carbamoil fosfato. Ay, qué lástima que no se ve lo de arriba. A ver si le puedo correr. Ahí ven que dice, la primera reacción, la formación de carbamoil fosfato es a partir de, decíamos, la fijación del grupo del nitrógeno del amonio. Entonces se combinan el bicarbonato y el amonio
en una reacción que consume energía, ¿sí?, para formar carbamoil-fosfato. Ay. No puedo. Estoy hablando de la retrocavidad. Ahí. Bueno, entonces se forma carbamoil-fosfato. El carbamoil-fosfato entonces va a reaccionar con un aminoácido que es la ornitina, que es un aminoácido que ustedes capaz que nunca lo habían sentido nombrar hasta ahora, porque verdad que no es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, sino que es un aminoácido que participa en algunas reacciones metabólicas, pero que no es un constituyente de los aminoácidos proteicos. Entonces el carbamoil-fosfato se combina con la ornitina para dar citrulina. Luego entra el aspartato, que es otro aminoácido, se forma arginino succinato, que se cinde en arginina y fumarato. La arginina entonces se hidroliza para dar urea y volver a formar ornitina. Como ven, es una reacción cíclica, como decíamos. ¡Ay, qué lástima! No puedo arreglar eso. Con más detalle las reacciones que ocurren en el ciclo de la urea. Entonces todo esto, decíamos, está ocurriendo en los hepatocitos. Y esto que está dentro de este cuadrado rojo es lo que ocurre en la matriz mitocondrial, y el resto de las reacciones ocurren en el citosol del hepatocito. Entonces, en la matriz mitocondrial se sintetiza el carbamoil-fosfato. Y esto está catalizado por esta enzima, que es muy importante y única en esta vía, digamos, que es la carbamoil-fosfato sintasa 1. Que decíamos, es una enzima que fija nitrógeno a nivel de nuestras células. Entonces se forma este compuesto, el carbamoil-fosfato, que va a reaccionar con la ornitina, que ven que entra a la mitocondria, para dar citrulina. La citrulina abandona la mitocondria, en realidad es un intercambiador entre ornitina y citrulina, y por acción de la arginino succinato sintetasa, la citrulina se combina con el aspartato para dar esta molécula grande que es el arginino succinato. En esta reacción ven que entra el aspartato y se consume también ATP. Este arginino succinato, entonces, por acción del arginino succinato liasa, se libera fumarato y se produce arginina. Acá entonces por acción de la arginasa se hidroliza la arginina, se libera la urea, que es esta porción de la molécula, y se forma nuevamente la ornitina. ¿Está? Entonces, ¿qué vemos acá? Decíamos, parte de las reacciones ocurren en la mitocondria, partes ocurren en el citosol. Ven que consumimos energía acá en esta reacción de la carbamoil-fosfato sintasa 1 y en la reacción del arginino succinato sintetasa. O sea que es un ciclo, la síntesis de urea es un ciclo, es una serie de reacciones que son energéticamente costosas para la célula, ¿verdad? Sacarnos de este grupo amino tóxico le cuesta mucha energía a las células. Se forma este compuesto, ¿verdad? La urea, que decíamos que no es tóxico, que es soluble en agua, que lo vamos a eliminar luego con la orina. Y fíjense, los grupos amino que forman la urea, ¿de dónde viene? Uno venía acá de la desaminación del glutamato y en definitiva de todos los aminoácidos. ¿Y el otro? ¿De dónde entra?
del aspartato, ¿verdad? El aspartato, este otro aminoácido que entra por acá, da origen al otro grupo amino de la urea. Esta que sacada del Leninger es lo mismo, simplemente que pusimos no, no la puse yo. El Leninger, los dibujantes del libro hicieron un esquema muy bonito donde tenemos acá en la mitocondria lo que ocurre en el citosol, y es todo lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿verdad? Los aminoácidos van a confluir, el grupo amino de los aminoácidos va a confluir en el glutamato por las reacciones de transaminación, ¿verdad? El glutamato entra a la mitocondria y junto con la glutamina, que también entra a la mitocondria, que trae grupos amino de tejidos extrahepáticos, la glutamina, por acción de la glutaminasa, va a terminar rindiendo glutamato y amonio, y el glutamato, por acción de la glutamato deshidrogenasa, va a dar, ¿verdad?, alfa-cetoglutarato y amonio. Entonces, ese amonio va a formar el carbamoil-fosfato por acción de la carbamoil-fosfato sintasa 1, que fija entonces el amonio al hacerlo reaccionar con el bicarbonato para dar y en presencia de ATP para dar carbamoil-fosfato. El carbamoil-fosfato entonces reacciona con la ornitina para dar citrulina, que abandona la mitocondria. Luego entra el aspartato para dar el segundo grupo amino. Se genera fumarato y arginina, y por la hidrólisis de la arginina entonces se produce urea y ornitina. Fíjense que acá estamos liberando fumarato. ¿Está? ¿Y el fumarato dónde lo han visto? En el ciclo de Krebs. Vieron que al principio dijimos que el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs estaban interconectados por algunos intermediarios. ¿Está? Es justamente lo que se muestra acá, ¿verdad? Que es lo que se llama el shunt arginino succinato. ¿Por qué? Porque se libera fumarato, decíamos, de este ciclo, y este fumarato es un intermediario del ciclo de Krebs que puede dar, ¿verdad?, por las reacciones de las deshidrogenasas del Krebs, malato y oxalacetato, y el oxalacetato, por las reacciones de transaminación, puede dar aspartato, ¿verdad?, que es la otra entrada al ciclo de la urea, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la función de la ATP en la reacción del carbamoil-fosfato con la ornitina? ¿Lleva el fosfato de la carbamoil? ¿Vos no sabés si el fosfato es el fosfato? Vos necesitas, para formar ese enlace covalente, siempre que están formando enlaces covalentes, nosotros tenemos que dar energía, ¿verdad? Son reacciones energéticamente costosas. Entonces la hidrólisis del ATP permite la formación del enlace covalente entre el amino y el bicarbonato, ¿está? Y luego que se libera el fosfato, sí, se produce, exacto. Bien, entonces el balance del ciclo de la urea, decíamos, partimos de bicarbonato, CO2, más amonio, 3 moléculas de ATP, un aspartato y 2 aguas. Obtenemos urea, 2 moléculas de ADP, 2 pirofosfatos, 1 MP, 2 fosfatos inorgánicos, 1 MP, un pirofosfato y un fumarato, ¿verdad? ¿Cómo? Si bien se consumen 3 moléculas de ATP, pero una de ellas se hidroliza a AMP y pirofosfato, es como que se gastaran, ¿verdad?, 4 enlaces de alta energía. ¿Está? Entonces, por cada molécula de urea que yo estoy sintetizando, estoy gastando 4 moléculas de ATP, en definitiva. Bien. Bueno, este esquema es simplemente para recalcar, ¿verdad?, la fuente de los nitrógenos de la urea, como ya vimos. Uno es a partir del amino del glutamato, que proviene, ¿verdad?, de todos los aminoácidos,
y otra vez a partir del nitrógeno del aspartato. Bien, bueno, ¿cómo se regula este ciclo? Como es un ciclo que se produce un producto metabólico final, este tipo de reacciones en el metabolismo, cuanto mayor sea la oferta de los sustratos, más rápido va a ir el ciclo, ¿tá? O sea, si yo tengo mucha degradación de aminoácidos, luego de una ingesta de uno de los asados del domingo, que estoy comiendo un montón de proteínas, el ciclo de la urea anda volando, ¿tá? Si no funciona bien el hígado, tiene que andar volando, ¿tá? En el caso, por el lado contrario, en el caso del ayuno prolongado, cuando estamos degradando proteína del músculo, ¿verdad? Se acabaron las reservas de glucógeno y empezamos a degradar proteína del músculo, también tiene que estar muy activo el ciclo de la urea, ¿verdad? Cuando hay una degradación de aminoácidos, ¿sí? Entonces que llegan hacia el hígado, el ciclo de la urea va a estar muy activo. Y eso va a depender, si está más o menos activo, va a depender de la cantidad de la enzima, de las enzimas del ciclo de la urea que se inducen por la presencia de sustratos. Y a corto plazo, la carbamoil-fosfato sintasa 1 se activa por un modulador alostérico positivo que es el N-acetilglutamato. El N-acetilglutamato es un metabolito que se sintetiza a partir del glutamato y el acetilcoenzima A por una enzima que es la N-acetilglutamato sintasa. ¿Tá? Se forma este compuesto que es el N-acetilglutamato. Y la única función conocida del N-acetilglutamato es actuar como modulador alostérico positivo de la carbamoil-fosfato sintasa 1. ¿Tá? Como ven, es muy importante. Esta enzima tiene un metabolito que es un modulador alostérico positivo, que es el N-acetilglutamato. ¿Tá? Es decir, cuando hay gran aporte de aminoácidos hacia el hígado, ¿sí?, la arginina y otros aminoácidos estimulan a la N-acetilglutamato sintasa para sintetizar N-acetilglutamato, que a su vez estimula la carbamoil-fosfato sintasa 1 para que se forme mucho carbamoil-fosfato a partir del el amonio que se está liberando a nivel de los hepatocitos. Bien. ¿Qué pasa cuando fallan alguna de las enzimas del ciclo de la urea? Bueno, esto es algo que hoy en día se puede detectar en los estudios de pesquisa neonatal que se hacen en el recién nacido, ¿sí? Si aparecen algunos de los metabolitos aumentados, intermediarios del metabolismo del ciclo de la urea, o cuando hay un exceso de amonio en sangre. ¿Tá? Entonces, estos alteraciones del ciclo de la urea se puede ver, por ejemplo, la denominada hiperamonemia tipo 1 se debe a déficit en la carbamoil-fosfato sintasa 1. ¿Tá? Estos pacientes se presentan con una intoxicación por amonio, si no se diagnostican a tiempo, ¿verdad?, llevan al retardo mental. El déficit de N-acetilglutamato sintasa también da sintomatología muy similar. O la hiperamonemia tipo 2 es cuando hay un déficit de la ornitin transcarboamilasa. También hay un alto nivel de amonio, glutamina y aminoácidos en la sangre y en la orina. Puede haber también un déficit de argininosuccinato sintasa, y estos pacientes, además de tener hiperamonemia, tienen citrulinemia. Puede producirse un déficit de la argininosuccinato liasa y se produce una aciduria por argininosuccinato, o sea, en la orina aparece argininosuccinato. Estos pacientes también tienen altos niveles de amonio en sangre. O puede haber hiperargininemia en el caso de déficit de arginasa. ¿Tá? O sea que en común todas estas alteraciones genéticas por mutaciones en las enzimas del ciclo de la urea o en la carbamoil-fosfato sintasa 1, que es previa al ciclo, se caracterizan todas por tener hiperamonemia, que produce intoxicación por amonio,
Y eso que decíamos, el amonio es tóxico para todas las células y en particular para el sistema nervioso central. ¿Por qué en particular es tóxico para el sistema nervioso central? Porque en el cerebro se va a formar el amonio libre, ¿verdad? Va a depletar los intermediarios del ciclo de Krebs. Cuando tenemos un exceso de amonio libre, va a reaccionar con los intermediarios del ciclo de Krebs, con los cetoácidos, y en particular con el alfa-cetoglutarato, ¿verdad? El amonio va a formar glutamato. Entonces, por un lado vamos a enlentecer el ciclo de Krebs y esas neuronas van a sufrir un déficit energético, ¿verdad? Por otro lado, como tenemos mucho amonio que llega al cerebro, no solo estamos formando mucho glutamato, sino que también ese glutamato va a ir hacia la formación de glutamina, ¿tá? Entonces, depletamos de alfa-cetoglutarato y depletamos de glutamato el sistema nervioso central, con lo cual se produce un desbalance de la formación de neurotransmisores necesarios en el sistema nervioso central, ¿verdad? Se va a depletar de glutamato necesario para formar GABA y por eso es ese letargo que se produce en los pacientes. Entonces, si nosotros diagnosticamos un paciente con alguna de estas mutaciones de enzimas del ciclo de la urea o de la carbamoilfosfato sintasa 1, ¿cuáles pueden ser las estrategias terapéuticas mientras no exista la terapia génica todavía, verdad? Va a ser limitar el consumo de proteína de la dieta, remover el exceso de amonio, para eso se pueden dar a nivel algunas resinas que atrapan amonio a nivel del intestino, antibióticos para limitar la flora intestinal. Ustedes saben que parte del amonio que atraviesa la pared intestinal proviene de la flora bacteriana. Se pueden usar algunas sustancias que unen covalentemente aminoácidos, ¿tá? Como son el benzoato de sodio y el fenilbutarato, que unen covalentemente algunos aminoácidos y entonces disminuyen la circulación de esos aminoácidos, el catabolismo, por lo tanto, de esos aminoácidos. Y cuando se diagnostica cuál es la enzima que falta, se pueden dar en la dieta intermediarios del ciclo a partir de donde el ciclo está bloqueado, ¿verdad? Se puede dar en la dieta citrulina o arginina, ¿tá? Como de tratar de levantar el obstáculo. Bien, ¿preguntas acá del ciclo de la urea? ¿No? Bueno, y estos casos de hiperamonemia, ¿verdad? Que lo vimos en el caso de lo que serían defectos genéticos. Pero en la práctica clínica, cuando ustedes van a estudiar la falla hepatocítica, por ejemplo, en la cirrosis hepática, por sus múltiples causas, entre ellas la alcohólica, ¿verdad? Uno de los síntomas más frecuentes de la falla hepatocítica es la hiperamonemia, ¿verdad? Es los trastornos neurológicos vistos cuando falla el hepatocito producto de la falla en la producción de urea, ¿tá? Que son similares a los que se ven cuando tenemos alguna falla de las enzimas del ciclo de la urea. Bien, entonces esta era la parte central de la clase. Ahora vamos a ver algunas cosas que las vamos a ver tipo pantallazos. Bueno, hablamos también en el inicio de la clase que los aminoácidos van a perder su grupo amino y ya vimos cómo se metaboliza, pero que el esqueleto carbonado de los aminoácidos puede dar origen a intermediarios del ciclo de Krebs o piruvato, y en ese caso estos aminoácidos que dan intermediarios del ciclo de Krebs o piruvato se denominan aminoácidos glucogénicos. ¿Por qué? Porque en definitiva todos ellos pueden dar origen a la formación de glucosa, ¿verdad? Son los aminoácidos entonces que pueden dar origen a la formación de glucosa por las reacciones de la gluconeogénesis hepática. Pero hay algunos aminoácidos como la leucina, lisina, fenilalanina y triptofano que su esqueleto carbonado se oxida para dar
o en las reacciones de transaminación, el esqueleto carbonado da acetoacetilcoenzima A o acetilcoenzima A. Por lo tanto, estos aminoácidos no pueden rendir glucosa. Y se denominan, por lo tanto, cetogénicos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando las concentraciones de acetilcoenzima A superan las necesidades del ciclo de Krebs, el exceso de acetilcoenzima A va a la formación de cuerpos cetónicos, ¿verdad? A nivel del hígado. Y esos cuerpos cetónicos entonces se van a liberar hacia la sangre, ¿sí? Y bueno, podrán ser utilizados por algunos tejidos que consumen cuerpos cetónicos para obtener energía, o se van a eliminar a nivel urinario. Bueno, algunas particularidades metabólicas especiales en cuanto a los aminoácidos de los tejidos. Bueno, sabemos que el hígado cumple un rol central en el metabolismo de los aminoácidos porque es el órgano donde se produce la urea. Los hepatocitos son capaces de catabolizar todos los aminoácidos excepto los aminoácidos ramificados. ¿Tá? ¿Dónde se metabolizan los aminoácidos ramificados? Bueno, fundamentalmente en el músculo esquelético y en menor medida en el tejido adiposo. El músculo esquelético además consume, ya sabemos que es un gran consumidor de glucosa, glutamato, y exporta hacia el plasma glutamina y alanina, como ya vimos, que va a ser utilizada por el hígado para sintetizar glucosa y los grupos amino para formar urea. El intestino, las células del epitelio intestinal son células de alto recambio. Entonces, como son células de alto recambio, todas las células de alto recambio están sintetizando proteínas muy activamente. Entonces, el intestino es un órgano gran captador de aminoácidos. Ustedes saben, de todos los aminoácidos que pasan por el intestino, que provienen de la dieta, el intestino se queda con una buena cantidad, o sea, no pasan todos a la porta, ¿verdad? En particular se queda con aspartato, asparagina, glutamato y glutamina. ¿Está? Bueno, el riñón es un gran captador también de glutamina, y el rol de la glutamina a nivel renal lo vamos a ver durante este curso cuando veamos cuál es el rol del riñón en la regulación del equilibrio ácido-base. El riñón va a captar la glutamina se va a desaminar a nivel renal para formar amoníaco y amonio, que cumplen un rol de buffer urinario. Como vamos a ver, esto que les queda ahí medio prendido con palillos, recuérdenlo, más adelante lo volvemos a ver. Bueno, y a nivel del cerebro, el rol el metabolismo de los aminoácidos es muy importante, no solo por todas las funciones que cumplen en las proteínas de las neuronas, sino por la formación de neurotransmisores específicos a partir de aminoácidos, ¿verdad? Las catecolaminas, ustedes saben, provienen de un aminoácido que es la tirosina. La serotonina proviene del triptofano, es decir, hay aminoácidos particulares que se metabolizan para dar neurotransmisores. Bien, otros derivados de aminoácidos. Para recordar, además de los neurotransmisores que nombramos, la espermina y la espermidina, que son poliaminas que se sintetizan a partir de la ornitina, la creatina y la creatinina a nivel del músculo, el glutatión, que es un tripéptido muy importante para las reacciones de reducción, de detoxificación de especies reactivas del oxígeno, y el óxido nítrico. Bueno, esto simplemente se lo voy a pasar como pantallazo, ya lo vieron en neuro y lo vamos a volver a ver cuando veamos las hormonas de la médula suprarrenal, ¿verdad? A partir de la tirosina, decíamos, podemos llegar a la síntesis de catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Otros roles de la tirosina. Bueno, es el precursor de la melanina, ¿sí?
que es el pigmento que nos da el color en la piel, ¿verdad? Además, durante las reacciones oxidativas, la tirosina se puede modificar en las células para formar un derivado de la tirosina, que es la nitrotirosina, que produce alteraciones en la función de las proteínas y se considera un marcador de estrés oxidativo en las células. Bueno, decíamos, otros neurotransmisores que provienen de aminoácidos, en este caso no de la tirosina, sino del triptófano, es la serotonina, y también a partir del triptófano se sintetiza la melatonina, ¿verdad? Simplemente para que vean la variabilidad de compuestos que podemos obtener a partir de aminoácidos. Y decíamos, las poliaminas son moléculas complejas con alta cantidad de cargas positivas que provienen de la ornitina, decimos, este aminoácido que no forma parte de la estructura de proteínas, sino que participa en reacciones puntuales como las que vimos en el ciclo de la urea o en la síntesis de poliaminas. Ven, tenemos espermidina y espermina, ven que tienen muchas cargas positivas. Las poliaminas están interaccionando con el ADN, ¿verdad? Se encuentran muy concentradas a nivel nuclear y participan en la regulación de los procesos de la replicación del ADN. Bueno, acá para que vean repaso de la creatina y el creatinfosfato a nivel muscular. Y estos compuestos provienen de un aminoácido que es la arginina. Y la función que cumple a nivel muscular, ya la conocen ustedes. Pasamos, lo tienen ustedes ahí. Bueno, otro derivado de los aminoácidos es el óxido nítrico, también que ustedes lo conocen, es un mediador que es producido por las óxido nítrico sintasas, que estas enzimas ustedes saben que tienen una forma endotelial y entonces el óxido nítrico tiene una función regulando el tono vascular, o tenemos una forma neuronal y el óxido nítrico participa como un neurotransmisor, y tenemos también una forma inducible en donde la NOS se expresa en células del sistema inmunitario como los macrófagos y el NO se produce a altas concentraciones y allí esta molécula tiene un efecto citotóxico sobre microorganismos. Y es un derivado, NO, ¿verdad? Sale de este grupo guanidino de la arginina. Bueno, y además mencionamos, ¿verdad?, que los aminoácidos dan origen a los nitrógenos de otros compuestos nitrogenados, como son las bases nitrogenadas. Entonces, simplemente para que vean, acá tenemos la purina y ven que estos nitrógenos de la purina vienen del aspartato, de la glutamina o de la glicina, ¿tá? Por una serie de reacciones que no viene al caso, que las pueden mirar obviamente si ustedes quieren, pero nadie las va a recordar. Pero que sepan que no se forman mágicamente, ¿verdad? Se forman a partir de los aminoácidos. Y esas purinas, cuando se catabolizan, decíamos, de productos de excreción del nitrógeno en el humano, tenemos el amonio, la urea y mencionamos al ácido úrico también. Bueno, ¿de dónde viene el ácido úrico? Del catabolismo de las purinas. ¿Tá? Tanto el AMP, el IMP y otras purinas, ¿verdad?, como el GMP, rinden hipoxantina, xantina y guanina, que por acción de la xantinoxidasa van a dar como producto metabólico final al ácido úrico. ¿Tá? El ácido úrico es un compuesto mucho más insoluble, por eso es que en el hombre la excreción está muy limitada. De hecho, cuando se acumula mucho ácido úrico, se forman cristales que precipitan en distintos lugares, y cuando precipitan en las articulaciones se produce una patología articular que se denomina como la gota, ¿tá?
la producción de cristales de ácido úrico a nivel de las articulaciones. Bien, y las pirimidina, el anillo de las pirimidina también tiene nitrógeno que proviene de aminoácidos, ¿verdad? Este nitrógeno proviene de la glutamina y este nitrógeno proviene del aspartato. ¿Está? Simplemente para que vean, recuerdan que la enzima que formaba el carbamoil-fosfato del ciclo de la urea, decíamos, se encuentra, es exclusiva del hepatocito. Bueno, en esta reacción, en el primer paso de formación de las pirimidininas, también se forma carbamoil-fosfato, y esto es catalizado por otra enzima que es la carbamoil-fosfato sintasa 2, que esta se expresa en todas las células y tiene esta otra función, ¿verdad? Que es la síntesis de carbamoil-fosfato para la síntesis de pirimidinas. ¿Está? Bueno, preguntas y si no, por acá los dejo.